Bienvenidos a un programa más de Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Para comenzar el programa de hoy, quiero pedirles a todos, por favor, que nos den un like y que se suscriban a nuestro programa. Hoy quiero hablar de un tema que es importante para los cubanos y que trata sobre la transformación de la Cuba democrática y constitucional en una Cuba tiranizada por un fracasado sistema comunista. Hasta que se dio, o que dio el señor Fulgencio Batista, el funesto cuartelazo del 10 de marzo de 1952, Cuba gozó de un sistema democrático, de un sistema de libertad política para el pueblo cubano, de un sistema constitucional bajo el gobierno del presidente Carlos Prío Socarrás. Pero el 10 de marzo de 1952, el ex dictador Fulgencio Batista dio un cuartelazo, derrocando al sistema democrático constitucional electoral de Cuba. Con este golpe, Batista creó las condiciones para que surgiera el movimiento insurreccional liderado por Fidel Castro Ruz para liquidar la democracia capitalista en Cuba e instaurar una dictadura comunista que convirtiera a Cuba en un satélite de la desaparecida Unión Soviética y que hiciera de nuestro archipiélago nacional una base atómica en contra de Estados Unidos, al servicio del desaparecido imperialismo soviético. El hombre que crea estas condiciones en Cuba era un extranjero, jefe, el verdadero jefe del comunismo en Cuba, que se llamaba Fabio Grovar. Lo operaba con ese nombre porque su verdadero nombre era Abraham Sinkovich. Fabio Grovar era el jefe verdadero del comunismo en Cuba y jefe de los servicios de inteligencia soviéticos para Cuba y para todo el Caribe. Este señor era el jefe verdadero de Fulgencio Batista y de Fidel Castro, porque ambos eran criptocomunistas en esa época y ambos eran agentes de la Unión Soviética. Con ese nefasto golpe, la Cuba democrática, la Cuba constitucional, la Cuba feliz en que convivía el pueblo cubano y que crecía económicamente, poniendo a Cuba en un lugar privilegiado en América Latina. Cuba era de los principales países de América Latina que marchaban a la vanguardia en el desarrollo económico, social y cultural. Pero desgraciadamente, con este golpe nefasto el 10 de marzo de 1952, se crearon las condiciones para el 26 de julio de 1953, en que Fidel Castro y sus secuaces, dirigidos por los soviéticos, dirigidos por Fabio Grovar, crearon las condiciones para el surgimiento del falso y engañoso liderazgo de Fidel Castro en Cuba.
Y desgraciadamente, desde aquella época, es decir, desde el año 1952, en Cuba no ha habido ni libertad, en Cuba no ha habido democracia, en Cuba no ha habido desarrollo económico. Desgraciadamente, el último presidente de Cuba, elegido democráticamente, fue en el ya lejano 1 de junio de 1948. Desde entonces hasta ahora, desgraciadamente en Cuba, han gobernado dos hombres, Fulgencio Batista y Fidel Castro. Dos hombres que aparte eran agentes de la Unión Soviética, dirigidos en Cuba por Fabio Grovar. La Cuba de 1944 a 1952, gobernada por el Partido Auténtico, fue una Cuba democrática, una Cuba constitucional y una Cuba feliz. Tanto el doctor Grau San Martín, presidente elegido democráticamente por el pueblo cubano en 1944 hasta 1948, y el presidente Carlos Prío, también elegido democrática y constitucionalmente por el pueblo cubano de 1948 a 1952. Dos gobernantes democráticos que respetaron las libertades del pueblo cubano. Cuba era libre, Cuba era feliz, Cuba era democrática y Cuba era capitalista. Desgraciadamente, después de eso, vino el nefasto golpe de Fulgencio Batista. Golpe que fue no contra el gobierno del doctor Carlos Prío Socarrás, sino fue contra las instituciones democráticas de Cuba, contra el sistema democrático constitucional que regía en nuestro país y que sirvió para crear las condiciones objetivas y subjetivas para lo que vino después, que fue la implantación de la dictadura marxista-leninista de Fidel Castro, la conversión de Cuba en un satélite de la Unión Soviética y en una base militar contra los Estados Unidos. Desgraciadamente, aún ese sistema nefasto, ese sistema que ha empobrecido a nuestro país, que ha fracasado económicamente, llevando a los cubanos a una situación de penuria, donde no tienen agua, no tienen electricidad, no tienen comida, no tienen medicina y sobre todo no tienen esperanzas. Hace falta trabajar, hace falta luchar para que Cuba vuelva a ser la Cuba democrática, la Cuba constitucional, la Cuba libre, la Cuba feliz que fue hasta el 10 de marzo de 1952. Ahí tenemos que recordar que los mejores capítulos de libertad en Cuba fueron durante los dos gobiernos auténticos. El primero, el de Grau San Martín, de 1948, de 1944 a 1948, y el de Carlos Prío, de 1948 a 1952. En Cuba, en aquella época feliz, habían dos grandes partidos políticos que se disputaban electoralmente el poder en Cuba. Uno era el Partido Auténtico, que lideraba el doctor Grau San Martín, y otro era el Partido Ortodoxo, que lideraba el doctor Eduardo R. Chivas. Aquí en el exilio cubano, ambos partidos tienen su representación. El Partido Auténtico aquí es liderado por el doctor Gustavo León, y el Partido Ortodoxo es liderado por el doctor Luis Conte Agüero. Ambos
2 cubanos patriotas y 2 cubanos brillantes. El doctor Gustavo León, aparte de líder del Partido Auténtico en el exilio cubano, es un gran historiador cubano y aparte de eso, un gran médico cubano que es gloria de la cirugía de nuestro país en el exterior. Y el Partido Ortodoxo es liderado por el doctor Luis Conta-Agüero, un hombre brillante, un orador magnífico que honra al exilio cubano. Para ambos, nuestra felicitación y nuestros saludos como cubanos. Para ambos, al doctor León y para el doctor Conte. Hasta aquí el programa de hoy, recordándoles que nos den un like y se suscriban a nuestro programa. Y no olviden de compartir este programa con sus familiares, sus amigos, sus vecinos y sus conocidos. Amén y amén.